Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, entonces nosotros nos encontramos para aprender, para conocer, para saber lo que Jesucito nos quiere enseñar. Como siempre tenemos un tema muy importante porque Jesucito nos va enseñando todos los días. Por eso tenemos que estar atentos y tenemos que saber hoy, por ejemplo, cuál es el tema del día de hoy, queridos niños. El tema del día de hoy es el fuego en la zarza. El fuego en la zarza. Vamos a aprender y vamos a saber qué consiste el fuego en la zarza, queridos niños. Tenemos que aprender, tenemos que saber cómo se da este fuego en la zarza. ¿Qué significa el fuego en la zarza? ¿Cómo tenemos que entender, queridos niños, cuando hay fuego en la zarza? Muy bien, vamos a estar atentos y ahora, queridos niños, vamos a escuchar como siempre la palabra de Dios. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios. Se dan cuenta cómo se encuentra ahí con el Señor que le habla, dice, desde la zarza que está ardiendo. Y Moisés se pone en camino y se va. ¿Quién está hablando? ¿Qué es lo que me dice? No, Moisés, sácate las sandalias. Este es un lugar santo. Y así entonces Moisés, poco a poco, ¿verdad, queridos niños? Va aprendiendo y va viendo. Y se va también él comprometiendo para saber cada vez más qué es lo que el Señor quiere, para qué el Señor le está llamando y cómo le está llamando el Señor. Todo esto, queridos niños, es muy interesante y todo esto nosotros tenemos que ir descubriendo cómo se da con la zarza ardiente. Bueno, queridos niños, ahora nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. A ti solo Altísimo se deben dar, y ningún hombre es digno de mencionarte. Alabado seas, mi Señor, con todas las criaturas, y especialmente con nuestro hermano Sol, con el cual el día iluminas con él. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, y todas las cosas son tu bendición.
Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana luna, y las estrellas en el cielo las formaste, claras y preciosas. Bendito seas, Señor, entre todas las cosas. Alabado seas por el hermano viento y también por el aire. Alabado seas, Señor, por las nubes. El sereno por los cuales tus criaturas tienen sostenimiento. Gracias por tus alimentos. Alabado seas por la hermana agua. Bendito seas, Señor. La cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual iluminas la noche. Alabado seas, mi Señor, por la hermana Madre Tierra, la cual sustenta y gobierna, y produce diferentes frutos con flores coloridas y hierba. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan en nombre de tu amor. Alabado seas, Señor, por aquellos que aguantan infamias y tribulaciones. Bienaventurados aquellos que mantienen la paz, porque por ti serán coronados. Hola Francisco, aquí tienes tu leche como siempre y también un pan para que te alimentes. ¿Cómo estás hoy? Gracias. Tu interés es muy cortés, hermana. Te agradezco. ¿Qué le digo a la Madre Clara? Sabes bien que se preocupa por tu salud. Dile que me siento con más fuerza, pero mis ojos siguen viendo poco. Francisco, si te sientes mejor, es algo que le dará mucha alegría. Toma, hermano perro. Verte comer es una gracia divina. Iré con el fraile Andrea a hacer lo que el Santo Padre me ordena. He decidido que me haré la operación que me ayudará a servir mejor al Señor. Estamos listos. Maestro, el paciente ha bebido las pociones.
Bien, les explicaré. Operaré con una aguja de oro puro y una punta delgada y chata, y luego, de controlar el grado de endurecimiento y el espesor de la catarata, operaré en nombre de Dios. Luego giraré la aguja para poder llegar a la córnea, llegando así a la pupila. Estaré en condición de doblar la catarata empujándola con cuidado hacia abajo. Luego giraré y retiraré la aguja. Así la catarata no seguirá impidiendo la función visual. Bien, entonces empecemos. Encomendémonos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, doctor Alemano, ¿lo curaste? Es muy pronto para decirlo, pero puedo asegurar que el fraile Francisco verá mejor la próxima vez. La operación salió perfectamente. ¿También vio sus manos vendadas, Joseph? Sí las vi. Los pies, las manos atravesados de lado a lado, el costado como Cristo. Las llagas son una señal, un don que Francisco ha recibido. Nosotros no entendemos. Nosotros creemos. ¡Francisco! ¡Regresó Francisco! ¡Miren! Paz y bien, mis queridos hermanos. Ahora levántense y permitan que los abrace. Rainiero. Te agradezco tanto, Señor, porque tú le devolviste la vista a nuestro Padre Santo. Seguirá siendo nuestro consuelo y guía. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como todos los días, como siempre, nosotros nos encontramos para hacer un lindo camino, ese camino que nos va enseñando y que nos va diciendo cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que verdaderamente afianzarnos a la fuerza y a la gracia del Señor. Muy bien, queridos niños, entonces hoy tenemos un tema muy importante. El tema del día de hoy es el fuego en la zarza.
el fuego de la zarza. Entonces vamos a aprender y vamos a conocer qué significa esto del fuego de la zarza para nosotros, porque en esta historia de la salvación tenemos que aprender y tenemos que conocer lo que sucede en la vida de todos nosotros. ¿Qué significa ese fuego? ¿Qué significa esa zarza que está ardiendo y que nos llama? Y luego nos dice, atención, que este lugar es un lugar sagrado, porque yo estoy hablando desde la zarza ardiente. Bien, queridos niños, entonces, mucha atención porque vamos a comprender y a saber lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Escuchemos atentamente a los compañeritos. Moisés vivía tranquilo en Madián como pastor de ovejas. En cambio, la vida de los hebreos en Egipto era cada vez más dura, pero Dios no se olvidaba de ellos. Y Moisés estaba tranquilito trabajando en Madián, dice, y bueno, en ese momento Dios le llama, Moisés, Moisés, despiértate. Ven aquí que te necesito. A pesar de que él estaba muy tranquilo en Madián, ahora el Señor le va a llamar para darle una misión importante. Y bueno, es así que Moisés se pone en camino y Moisés entonces se va para poder hacer algo a favor siempre de su pueblo, a favor de la gente. Y bueno, así entonces, queridos niños, Moisés está siempre atento a la voz de Dios. Escucha que Dios le llama. Vamos a seguir un poquitito más y escuchar qué nos dice hoy Jesucito. Un día que Moisés cuidaba su rebaño, le sorprendió ver fuego en una zarza. Se acercó y vio que ardía y ardía, pero sin consumirse. Desde el fuego oyó una voz: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí está la sorpresa, cómo Dios nos sorprende un día en que Él está por el desierto. Es ahí donde Dios le llama, es ahí donde el Señor entonces le toca y le dice, Moisés, Moisés, te estoy llamando, ven aquí, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto es importante, queridos niños, que tengamos en cuenta, importante que nosotros sepamos, porque este es el Dios que nos llama, así como le llamó a Moisés. Seguimos escuchando, queridos niños, y aprendiendo cosas maravillosas. Dios se compadecía de los israelitas y quería salvarlos. Te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés no se veía capaz, pero Dios le dijo, yo estaré contigo. Y aquí el Señor le va a enviar, le llama primero y le dice, yo te envío ahora al faraón. Moisés, te doy una misión tan importante, tienes que ir a salvar a mi pueblo, tienes que ayudarme. Yo soy el Dios que siempre le prometí la libertad, yo soy el Dios que siempre le prometí la felicidad. Y ellos no pueden seguir así como esclavos. Tú irás, Moisés, y tú les dirás al pueblo, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el que me envió. Dale, ánimo, fuerza. Hay que mejorar, hay que cambiar, hay que liberarse. Eso es lo que también a nosotros, queridos niños, Dios nos dice a través de Moisés. Nunca, nunca quedarnos esclavos de nada. Siempre tenemos que liberarnos de las cosas negativas. No podemos estar esclavizados de las cosas del mal, queridos niños. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como siempre, estamos haciendo todo un camino de aprendizaje. Tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que ponernos en nuestro camino, queridos niños, para hacer lo mejor que Dios nos puede regalar. Y bueno, ahora entonces viene el momento de nuestras preguntitas para este tema. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, del día de hoy que Jesucito nos está acompañando? El tema del día de hoy es el fuego en la zarza. El fuego en la zarza. Veamos el significado y por eso les voy a hacer una primera preguntita. Atención, queridos niños, a ver si saben responderme. ¿Dónde vivía Moisés en el momento en que el Señor se le aparece en la zarza ardiente? ¿En qué lugar estaba?
Moisés vivía tranquilo en Madián como pastor de ovejas. Muy bien, Moisés vivía tranquilito en Madián. Madián era el lugar donde Moisés estaba viviendo tranquilito. No me molestes, mosquito, yo estoy aquí. Y por lo tanto, Moisés allí, tranquilo, Moisés allí, con todo lo que significaba para él la tranquilidad, el trabajo en el desierto, con sus ovejitas, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Sin embargo, el Señor en un momento se le aparece y le dice: Moisés, Moisés, te necesito, tienes que venir conmigo, tienes que venir conmigo. Bueno, atención queridos niños, porque ahora viene la segunda preguntita. ¿Qué pasó, queridos niños, mientras Moisés estaba cuidando su rebaño? Un día que Moisés cuidaba su rebaño, le sorprendió ver que había fuego en una zarza. Se acercó y vio que ardía y ardía, pero sin consumirse. Y él se acercó de repente caminando por ahí, vio que una zarza estaba ardiendo. Fue una sorpresa, se sorprendió. ¿Cómo? Y lo peor es que no se consumía. Es decir, que siempre estaba ardiendo. Es como, ¿qué pasa esto? Esto no se consume, pero el fuego después de un instante consume y se termina. Pero esta zarza nunca se consume. Algo maravilloso está pasando aquí. ¿Qué está pasando en este lugar? Y es ahí entonces donde Moisés va a la carga. Moisés se va como para mirar y para decir: ¿qué está sucediendo en este lugar? Y allí entonces nos encontramos con algo enorme, con algo grande, con algo maravilloso, porque esa zarza no se consumía. Y así le llama a Moisés y le va a pedir que haga algo, queridos niños. Y vamos a ver qué es lo que le va a pedir que haga Moisés después con su pueblo. Queridos niños, y ahora atención, porque viene la tercera preguntita. ¿Qué oyó, queridos niños, de esa zarza ardiente que venía una voz? ¿Qué es lo que le dijo esa voz, queridos niños? Desde el fuego oyó una voz que decía: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Primero su nombre, Moisés, Moisés. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Pero luego le dice: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere decir que yo soy el Dios eterno, el Dios de siempre. Esta es mi revelación, yo me doy a conocer. Yo soy el Dios tuyo, Abraham, el Dios de antaño. Y claro, Dios, si es eterno, fue el Dios de mis padres, de mis abuelos, de mi tatarabuelo, de mis hijos, de mis nietos, de mi bisnieto, y siempre, porque Dios es siempre Dios. Y entonces le está diciendo: yo soy siempre el Dios eterno, el Dios que te está llamando, Moisés, Moisés. Y así se da a conocer y se da a revelar. Y luego, queridos niños, nosotros sabemos muy bien que le dice: yo te envío al faraón para que liberes a mi pueblo. Pero cuando Moisés tiene un poco de miedo, le dice: no tengas miedo, Moisés, porque yo estaré contigo. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros vamos terminando nuestro momento de catequesis. Y ahora vamos a rezarle a Diosito, que nos quiere mucho. Vamos a hacer la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios omnipotente, queridos niños, descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis.
Aprendiendo con Jesús.